Sánchez está cada vez más cerca de ser presidente. Feijóo apenas tiene posibilidades de ser investido y Francina Armengol, la presidenta del Congreso, ha aprobado ya el uso del catalán, el gallego y euskera en la Cámara Baja. Estas son algunas de las principales claves que deja la primera sesión de la Constitución de las Cortes. Soy Aurora Molina y hoy es viernes, es 18 de agosto. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Ayer, jueves 17 de agosto, se constituía la Mesa del Congreso de los Diputados, que es el órgano rector y de representación colegiada de la Cámara Baja. Su presidente, además, tiene el puesto de mayor rango y al mismo tiempo también se convierte en la tercera autoridad del Estado. Para explicar cómo se eligen a los miembros de la mesa, estoy con mi compañero Miguel Riaño, que es redactor de la sección de Nacional del Mundo. Hola Miguel, bienvenido. Hola Aurora, ¿qué tal? Miguel, en primer lugar, y como acabo de decir, me gustaría que hablemos sobre cuál es el proceso exacto que hay que seguir para elegir a los miembros que forman la mesa del Congreso. La elección de la mesa del Congreso es un procedimiento un poco distinto al de la investidura. En la primera sesión de constitución de las Cortes, que ha sido este jueves 17 de agosto, se llama a los 350 diputados por orden alfabético y ellos acuden a la presidencia con un papel escrito por ellos mismos que se deposita en una urna y después se recuenta. No se vota con los botones que los diputados tienen en sus asientos. En una primera votación el candidato tiene que conseguir una mayoría absoluta de votos, más de 176 votos, que en este caso Francina Armengol los ha conseguido, 178, y si no, se repite la votación y ya sale elegido quien más votos consiga, con independencia de que llegue a la mayoría absoluta o no. Después se hacen las votaciones para vicepresidentes, los 4 puestos de vicepresidentes y los 4 puestos de secretario, que es exactamente igual. Cada diputado vota a un candidato y los 4 más votados son los que son elegidos, el más votado como vicepresidente primero, el segundo como vicepresidente segundo y así sucesivamente. Y si hay empates, se resuelven con votaciones entre los candidatos que hayan empatado. Y ahora que ya sabemos cómo se forma paso a paso, vamos a centrarnos en cuál ha sido el resultado que tuvo ayer la mesa del Congreso. ¿Cómo se traduce esto dentro del escenario político actual? Pues como comentábamos, el PSOE consiguió que Francina Armengol, la expresidenta de Baleares, consiguiera 178 votos en la primera votación, es decir, tuvo mayoría absoluta porque consiguió sumar todos los votos del PSOE, todos los votos de Sumar, de Esquerra Republicana, de Junts, de Bildu, del PNV y también del Bloque Nacionalista Galego. Y Cuca Gamarra, la candidata del PP, se quedó con 139 votos porque Vox finalmente decidió no apoyar a la candidata del PP, como venganza a que el PP no accedió a darle un puesto de uno de los 4 puestos de la vicepresidencia. Por tanto, Vox votó siempre a sus candidatos y no apoyó a ninguno de los candidatos del PP, como parecía, se daba por seguro que iba a suceder y finalmente no sucedió. En el resto de puestos, esto provocó que también Vox quedara fuera de las vicepresidencias. Se quedó una el PSOE, 2 el PP y una Sumar, en este caso porque el PSOE y el resto de grupos nacionalistas prestaron sus votos a Esther Gil, la candidata de Sumar a la vicepresidencia del Congreso, y luego el PP se quedó 2 secretarías, Sumar una secretaría y el PSOE otra secretaría. Se da la circunstancia de que el PP se ha quedado con 4 de los 9 puestos de la mesa, el PSOE con 3 y Sumar con 2, pero al haber una mayoría de izquierdas, un 5-4, pues tendrán el control de la mesa, de los ritmos del Parlamento, de las tramitaciones de las leyes, etcétera. Es un poder importante que el PP aspiraba a conseguir y que no ha conseguido. Pues Miguel, muchas gracias por ayudarnos a entender cómo se forja la mesa del Congreso y por estar en El Mundo al Día. Muchas gracias. Gracias a ti, Aurora. Para avanzar en este camino, quiero manifestar mi compromiso con el castellano, el catalán, el euskera y el gallego, y la riqueza lingüística que suponen. Francina Armengol, que es la nueva presidenta del Congreso de los Diputados, ha dado vía libre a utilizar las lenguas cooficiales de la Cámara Baja. Es una decisión que, más allá de ser un avance o no,
pues deja entrever las cesiones de Pedro Sánchez para intentar llegar de nuevo a la presidencia del gobierno. Y para tratar sobre cuál es la principal lectura que podemos hacer sobre la primera sesión de la Constitución de las Cortes, de cómo influye de cara al próximo gobierno, estoy con mi compañero Juan Malamed, que es redactor de la sección de Nacional y que pues además cubre la información del Partido Popular. Hola Juanma, ¿qué tal? ¿Qué tal, Aurora? Juanma, hablemos primero sobre la figura de Armengol, que supone que ella haya sido la elegida para ser la presidenta del Congreso. ¿Cómo se traduce este resultado? Bueno, pues yo creo que Francina Armengol es un poco la persona que simboliza más que nadie la nueva mayoría de 178 diputados que ha armado Pedro Sánchez en torno a su proyecto. Es verdad que esta mayoría no tiene por qué repetirse para la investidura, pero es lo más probable que vuelva a ocurrir, ¿no? Y Armengol en ese sentido pues tiene una sensibilidad propia, cercana al catalanismo, ha sido presidenta autonómica en Islas Baleares y representa un poco el sentir de la España que llaman periférica, donde son más fuertes las fuerzas nacionalistas, soberanistas e independentistas. Creo que su primer mensaje como presidenta de la Cámara, al permitir el uso de las lenguas cooficiales, ha ido en ese sentido. Claramente el trazar una raya de cambio desde el primer día y desde el primer minuto para contentar a todos los socios que tiene que amalgamar a la vez Pedro Sánchez. Pero también me ha gustado de su discurso la apelación a la responsabilidad de los diputados de ser representantes de la voluntad popular, ¿no? Intentar que esa complejidad contextual que tiene ahora mismo la Cámara se traduzca en acuerdos, aunque sean todos siempre con los mismos, pero que acabe por haber una gobernanza más o menos estable. Yo creo que eso va a ser muy difícil porque el Partido Socialista, si logra la investidura, tiene que poner de acuerdo a Junts y a Esquerra a la vez, a Bildu y al PNV a la vez, al BNG también, a todos entre ellos y además a Sumar. Y dentro de Sumar hay diferentes sensibilidades, con lo cual la aritmética es diabólica, es dificilísima y va a ser siempre muy sufrida. Yo creo que la votación de la mesa del Congreso anticipa un poco la tensión que podría haber en una legislatura gobernada por Pedro Sánchez. Y dentro de este contexto del que estamos hablando, ¿dónde queda la investidura de Alberto Núñez Feijóo? ¿Cuáles son sus opciones ahora, después de que el PSOE pues, haya salido reforzado? Yo creo que uno de los grandes titulares de la sesión constitutiva de las Cortes es que Feijóo no es que tenga ya pocas, es que casi no tiene ninguna opción de presentarse a la investidura. Y me parece que lo más inteligente por parte del Partido Popular sería dejarle el turno a Pedro Sánchez y ver si él lo consigue. ¿Por qué? Porque presentarse ante el rey con una votación de la mesa del Congreso en la que solo se ha obtenido 139 votos a favor para Cuca Gamarra me parece poco bagaje frente a un PSOE que ha amalgamado a su alrededor a 178 diputados, dos más de los que marcan el límite de la mayoría absoluta. En ese sentido, me parece que Feijóo, que el miércoles hablaba de que tenía 171 o 172 diputados a su favor, presentarse el jueves con solo 139 y luego querer ir a presionar o a pedirle al rey que le designe para la investidura, me parece que queda falto de fuerza. Me parece que no tiene mimbres ese intento de investidura hoy por hoy para salir. Esta apelación continua que hace el Partido Popular a convencer al PNV me parece que no lleva a ningún sitio. El PNV ya ha sido muy categórico al rechazar dos veces y de manera, ya digo, tajante la posible investidura de Alberto Núñez Feijóo, y además ayer pues votó en su bloque, en el bloque de Pedro Sánchez, que es el que apoya hoy por hoy. Con lo cual, Feijóo queda más debilitado en su intento de intentar una investidura. Y de hecho yo creo que lo más inteligente por parte del Partido Popular sería desistir en este intento, dejar que sea Sánchez el que intente ir a una investidura en primer lugar, y si no lo consigue porque Junts per Catalunya le exige cosas inasumibles o porque hay un giro de guión en Waterloo, pues entonces ya sería el momento de Feijóo o el momento de repetición electoral. Pero hoy por hoy la posición del presidente del Partido Popular ha quedado muy debilitada porque ni siquiera ha sumado a Vox a su bloque en la votación de la mesa del Congreso. Juanma, ya te hago la última pregunta.
¿cuáles dirías tú que son las principales claves, ¿no?, que deja el resultado de hoy de cara al futuro gobierno? Yo creo que de cara al futuro gobierno la clave es hasta dónde va a intentar apretar Junts per Catalunya para apoyar de nuevo a Pedro Sánchez, pero esta vez en la investidura, ¿no? Carles Puigdemont tiene sobre la mesa 3 exigencias de máximos. Una, caminar hacia el referéndum de autodeterminación, que yo creo que eso es imposible y que el PSOE no se va a plegar a eso. 2, tender hacia la amnistía. Yo creo que una amnistía general no entra dentro de los planes del PSOE, sobre todo una amnistía, digamos, de tabula rasa, pero sí que se podrán hacer algunas medidas que vayan en ese camino, entiendo yo que sí. Y 3, lo que pide Puigdemont es un enjuague de su situación procesal y penal, que todo el mundo sabe cuál es. Yo creo que tampoco hay mucho que hacer ahí, porque los hechos delictivos que ya se juzgaron los lideró él, de manera que hay poco que rascar por su parte ahí. Entonces, según se coloque en una posición de máximos o no Puigdemont en este sentido, será más fácil o no la investidura. Yo creo que Junts no tiene incentivos para provocar una repetición electoral. Si se vuelven a repartir las cartas, no le va a tocar una mano mejor, porque no hay un escenario en el que Junts vaya a ser tan definitivo, tan clave para la formación de gobierno como el actual. Pues Juanma, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a entender mejor en qué punto se encuentra el escenario político español y por haber estado en El Mundo al Día. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, como siempre. Miguel Riaño y Juan Malamet han hecho posible este episodio de El Mundo al Día. Te recuerdo que para escuchar este podcast todos los días solo tienes que acudir a elmundo.es, la web de El Mundo, y a las principales plataformas de audio en las que además te puedes suscribir. Nosotros volvemos el lunes, como siempre, con una nueva historia. Hasta entonces, gracias y saludos de Aurora Molina. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.